Un saludo muy especial al doctor Carlos Castro, quien en este caso nos está asesorando, liderando el módulo de epidemiología concerniente al diplomado que estamos cursando de manera virtual. Hacer extensivo también, como siempre, a los posibles estudiantes o compañeros virtuales que me puedan estar observando la participación a este foro. Vamos a empezar por el caso 1 que está relacionado con el dengue y la posibilidad de que éste afecte en el proceso del embarazo. Vamos a tener en cuenta el caso clínico como tal, como lo dice el taller. Entonces, aquí está presente de forma resumida, diciendo que son unos ginecólogos que son residentes en Ibagué los que están preocupados por un gran aumento en la incidencia de los casos de dengue. Además de que hay ese aumento en la incidencia de los casos de dengue, también al parecer es una problemática ya que afecta a las maternas y pues por lo tanto puede estar presentándose amenazas de aborto secundario a esto y también posibles problemas al feto. El taller nos refiere que esto lo dicen porque algunos estudios han referido alteraciones respiratorias y renales neonatales, pero sin embargo no es claro cuáles son las afecciones o qué tipo de enfermedades puede producirle a la paciente embarazada si es infectada con el dengue. Entonces, una vez empiezan a esta preocupación, a tener en cuenta como ese tipo de investigación, entonces definen que se deben encontrar objetivamente los posibles efectos de este contagio en la mamá y también en el feto. Por lo tanto, los médicos ginecólogos residentes se disponen a estructurar un estudio de investigación que evidentemente pues tiene que ser de carácter prospectivo. Eso es lo que nos dice como tal el caso. ¿Qué nos piden? Nos piden que de acuerdo a lo anterior, digamos cuál es la propuesta que nosotros tenemos de forma metodológica para resolver esa pregunta. Con base en el método de investigación que nosotros elijamos, nos piden graficar ese diseño de investigación. Y por último, una vez graficado, nos piden decir cuál es la medida de asociación que se calcularía. Entonces, con respecto a la primera pregunta, de cuál es la propuesta metodológica para resolver esa pregunta o esa inquietud, pues evidentemente nos encontramos con algo que anteriormente nos están pidiendo y es que tiene que ser de tipo prospectivo, o sea que automáticamente debemos pensar o en un ensayo clínico o en un estudio de cohortes. En este caso, pues se amolda un poco más el estudio de cohortes sin tampoco desmeritar el ensayo clínico. Vamos a mirar en qué consiste el estudio de cohortes y a recapitular de pronto lo que ya habíamos leído en el libro guía de este diplomado. Recordemos que los estudios de cohorte consiste en el seguimiento de una o más cohortes de individuos sanos, ¿sí?, que presentan diferentes grados de exposición a un factor de riesgo, como es el caso de las maternas. O sea, el embarazo no es una patología, se parte de embarazadas sanas que efectivamente están expuestas al factor de riesgo, que en este caso es el dengue, y en quienes se mide la aparición de dicha enfermedad o la aparición de alteraciones durante su proceso de embarazo con respecto pues al factor de riesgo condición en estudio. Este tipo de estudios de cohortes se clasifican según algunos criterios taxonómicos clásicos como son los estudios observacionales, analíticos y longitudinales prospectivos. Automáticamente el hecho de que sea longitudinal pues lo hace también verlo como prospectivo. Cuando nosotros hablamos de lo observacional, pues la categoría observacional se refiere a que hay una imposibilidad que el investigador pueda manipular determinadas variables independientes de la investigación, lo cual es muy característico de este tipo de estudios como tal, de estos estudios experimentales. También son considerados analíticos. ¿Por qué son considerados analíticos? Porque por tratarse de estudios cuyos resultados permiten realizar un análisis mucho más sofisticado, mucho más específico que el de los estudios descriptivos, se les da la característica de que además de observacionales también son analíticos. Por definición, pues deben evidentemente permitir la verificación de hipótesis del trabajo que se esté haciendo por aquello de que se está realizando un análisis profundo. Finalmente, los estudios de cohorte pues se basan, digámoslo así, en un seguimiento en el tiempo
¿ya? De uno o más grupos humanos, como le decíamos anteriormente, y pues que difieren entre sí por la presencia o ausencia de una o más variables independientes, evidentemente más presencia que ausencia. Por esta razón, pues se les denomina estudios prospectivos porque van del presente hacia el futuro, concepto pues que, como le decía anteriormente, incorpora implícitamente el carácter longitudinal de los mismos. Otros pues estudios ya longitudinales también son los de casos y controles, sin embargo, acordémonos que este es retrospectivo, entonces no nos serviría en este caso. Cuando nos piden graficar el diseño, pues es remitirnos prácticamente a los diseños que están en el libro guía del diplomado. Sin embargo, pues aquí quise hacer de pronto la gráfica, que es lo que nos piden. Estamos en el presente con la inquietud que tienen esos ginecólogos residentes. Entonces vamos a escoger una muestra de esa población, una muestra de maternas, en donde vamos a tener digamos que un grupo en donde no hay un factor de exposición de esas maternas, es decir, las maternas no están expuestas al dengue, y hay otras maternas en donde las vamos a exponer al dengue. Con base en eso, entonces tendríamos una parte de expuestas y de no expuestas. Tanto en expuestas como en no expuestas, lo que vamos a observar en un futuro es ver quiénes se enferman y quiénes quedan sanas de las no expuestas al dengue y quiénes se enferman y quiénes quedan sanas de las expuestas al dengue. Esto prácticamente es lo que define el estudio de cohortes y que se resume obviamente en la nomenclatura que estamos haciendo acá. Cuando nos preguntan cuál es la medida de asociación que se calcularía, pues evidentemente hay muchas, como vemos más adelante, muchas medidas de asociación que podemos hacer, riesgo relativo, riesgo atribuible, incluso factor atribuible a la exposición. Sin embargo, pienso que el riesgo relativo en este caso sería el que más se acopla y evidentemente el que más permite la medición dentro de este estudio de cohortes, porque acordémonos que nos refiere de que el riesgo relativo, como su palabra lo dice, es una medida relativa del efecto porque indica cuántas veces más se tiende a desarrollar el evento en el grupo de sujetos expuestos al factor de exposición, en este caso de dengue, o al factor de riesgo, en relación con las no expuestas, como lo miramos en el anterior gráfico. Hay que tener también de pronto importante es que el riesgo relativo es adimensional y no tiene dimensiones. Por eso se considera que es una razón. El rango de su valor oscila entre 0 e infinito, o sea, no hablamos de porcentajes, sino que hablamos de números enteros, digámoslo así. Y importante en el riesgo relativo y es que identifica la magnitud o la fuerza de la asociación, lo que permite comparar la frecuencia con que ocurre el evento entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen, lo que decíamos acá. Y aquí es un ejemplo, digamos que nosotros de toda esa población sacamos una muestra de 100 maternas. De estas 100, digamos que 40 tienen la exposición al dengue y 60 no lo tienen. Esto sería el presente. Ya después de esta línea serían los resultados que a futuro nos puedan arrojar la investigación que podamos estar haciendo y evidentemente estas son cifras tentativas o cifras como modelo o ejemplo que estamos poniendo ahí para asimilar o asemejar el proceso de investigación. Es importante mirar cómo interpretar el riesgo relativo y aunque pues ya fue repasado en el libro guía, es importante de todos modos volverlo a recapitular. Cuando el riesgo relativo es igual a 1, indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Quiere decir que si entonces en este caso nos diera que el riesgo relativo es igual a 1, quiere decir que no hay una relación entre la exposición al dengue y las posibles alteraciones que puedan estar padeciendo o la materna o el feto con respecto a la exposición. Si el riesgo relativo es mayor a 1, indica que sí existe esa asociación positiva, es decir, que la presencia de tener dengue se asocia a una mayor frecuencia de esas alteraciones que nos están remitiendo los residentes en Ibagué que están cursando las maternas. Obviamente, entre mayor es el riesgo relativo, pues más fuerte es la evidencia de una relación o de un nexo causal con el factor de riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sola medida de un riesgo relativo alto no prueba de forma definitiva la causalidad, ¿sí? Porque habría que tener todo más analizado, más a fondo. Para probar causalidad se requieren otros criterios.
que son como los mencionados en Bradfield o los postulados de Koch o los criterios de Roman o los de Evans, entre otros, ¿sí? Aquí pues estamos evidentemente planteando una tabla tetracórica en la que pues tenemos, digamos que la gráfica anteriormente tabulada en una tabla tetracórica en donde se muestra los expuestos y no expuestos con respecto a estar embarazada de forma normal, en este caso, o embarazada con posibles alteraciones que podamos estar sospechando que es por el factor de exposición. Cuando el riesgo relativo es menor que 1, pues indica que que existe una asociación negativa, es decir, que no existe factor de riesgo, que lo que existe es un factor protector. En este caso, pues evidentemente no lo vamos a tener. El riesgo relativo no puede utilizarse en los estudios de casos y controles o estudios que sean retrospectivos. ¿Por qué? Porque no permite, no es posible calcular las tasas de incidencia. Y en estos casos, pues utilizaríamos el odds ratio. El riesgo relativo también tenemos que tener en cuenta que es más difícil de interpretar que el mismo riesgo absoluto, y hay que tener en cuenta que cuando se habla de estas enfermedades, un riesgo relativo alto en una enfermedad rara no implica que el riesgo absoluto sea alto, o sea, no es directamente proporcional siempre. Interpretar el riesgo relativo es importante. Por ejemplo, un riesgo relativo de 40 quiere decir que los expuestos tienen 40 veces más que los no expuestos la posibilidad de desarrollar la enfermedad, de ser un caso, ¿sí? De ser una enfermedad o de ser algo patológico o alterado. Bueno, este ha sido todo con respecto a la participación mía en el primer caso clínico. Y bueno, estoy a la expectativa de posibles sugerencias que surjan de cualquiera de las partes, sean compañeros o de el doctor Carlos.